Bien, el objetivo de la clase de ayer y hoy es calcular área y perímetro, ¿ya? Lo vamos a enfocar solamente en triángulos esta semana, como había dicho. Para la semana del 20 vamos a estar trabajando con cuadriláteros. Entonces, ayer quedamos en este problema, en el cual nos pedían calcular el perímetro, pero nos faltaba un lado de este triángulo. Nos faltaba este lado, ¿ya? Entonces, yo necesito saber cuánto mide ese lado para calcular el perímetro, si no, no tengo otra información que me pueda dar el valor de esta medida. Entonces, aquí es donde entra el teorema de Pitágoras, ¿ya? El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Ahora hay que saber bien cuál es la hipotenusa. Eso es importante que ustedes sepan reconocerla. La hipotenusa es el lado del triángulo más largo, o en palabras simples, es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Si aquí está el ángulo de 90 grados, el lado opuesto a eso va a ser el de acá. Ese lado sería la hipotenusa. Y si este lado es la hipotenusa, este sería un cateto y este sería un cateto, ¿ya? Pero es importante que ustedes sepan reconocer la hipotenusa y los catetos. Ya con eso es simplemente ir reemplazando los valores. Entonces ahora vamos a aplicar este teorema en algunos ejemplos. Entonces aquí Pitágoras, el tío mío, dice que en un triángulo rectángulo, si tengo solo dos medidas, puedo encontrar la faltante utilizando el teorema de Pitágoras, ¿ya? Empezamos entonces a aplicar este teorema, ¿ya? SC, que está ahí, es la hipotenusa por si acaso, ¿ya? Hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Bien, entonces aquí en el ejemplo número 1, te piden hallar la medida de la hipotenusa. Entonces sería el h de la hipotenusa. Porque aquí está en 90 grados y el lado opuesto a 90 grados es el h. Entonces, ¿cómo aplico esta fórmula? Como el h es la hipotenusa, yo voy a colocar h al cuadrado, o sea, hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Porque el 3 y el 4 son los catetos. Y ahora, ¿qué me queda por hacer? Trabajar los cuadrados. 3 al cuadrado es 9. Recuerden que 3 al cuadrado es 3 por 3. No vayan a cometer el error de decirme 3 por 2. Sería malo, ¿ya? 4 al cuadrado es 16. 4 por 4. Resuelvo esta suma. 9 más 16 me da 25. Ya. Siempre es el mismo procedimiento por si acaso. Siempre se hace lo mismo. Entonces, como yo quiero encontrar el valor de h, yo tengo que sacar ese 2 que está ahí elevado. ¿Y cómo lo saco? Siempre... Profe, Dame. lo que pasa es que quería hablar porque amanecí, ayer me quedé dormida y no puse a cargar el celu y despierto y yo tengo una perrita bebé, tiene como 3 meses y despierto y la perrita me tenía hecho tira todo el cargador y tengo poca batería. Recuerda, Scarlett, que la clase igual queda grabada, así que por último puedes verla después ya.
Ya, profe. En caso Ya, de que si se me llega a apagar, ya. ya, ok. Ya, chao. Ya, retomando entonces, para eliminar ese cuadrado que está ahí, siempre tienen que aplicar raíz cuadrada. Ya no se olviden de eso. Para eliminar ese cuadrado, yo tengo que aplicar raíz cuadrada. ¿Y qué me va a quedar ahora? Que h, que es la hipotenusa, va a ser igual a la raíz cuadrada de 25. ¿Y cuánto es la raíz de 25? La raíz cuadrada de 25. Ellos chicos, si ven en su mesa la pueden ver. 1. 1. No. 5, muy bien. 5, correcto, 5. Entonces, ¿cuánto mide h? Mide 5 metros. Todo esto que está aquí siempre se repite, siempre es el mismo procedimiento. Cuando lleguen a este punto, tienen que aplicar raíz cuadrada sí o sí. Vamos con el segundo ejemplo, para que vean que ese es el mismo procedimiento. Me dice hallar la medida en centímetros de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Ahí está el ángulo de 90 grados, el lado opuesto es el h, entonces el h es la hipotenusa. Entonces, el teorema de Pitágoras dice, hipotenusa al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces yo puedo colocar aquí 5 al cuadrado, que es el cateto, más 12 al cuadrado. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, hay que empezar a trabajar esto. Lo mismo que hicimos acá. Voy a resolver primero estas potencias. 5 al cuadrado es 25. Recuerden que es 5 por 5. Más 12 por 12 es 144. Entonces aquí como son números positivos y siempre van a ser números positivos, yo los voy a sumar. Eso me da 169. Y cuando ya llegué a este punto, ¿qué tengo que aplicar? La raíz cuadrada. La raíz cuadrada, perfecto. Cuando ya llegan a este punto, ustedes aplican raíz cuadrada. Entonces, con esa raíz cuadrada se va a eliminar ese elevado que tiene el h o la incógnita. Y me va a quedar h igual a la raíz de 169. ¿Y la raíz de 169 cuánto es? 13. Perfecto. 13 centímetros. Profe, y si no se puede calcular la raíz, Se deja así no. así no. Así no. Entonces aquí sería el valor de 13 centímetros. Ahora, puede haber casos que les dé una raíz que no se pueda calcular de manera exacta, que le dé decimales. Entonces se deja expresado nomás la raíz. Por ejemplo, si le da raíz de 5, ustedes colocan raíz de 5, no, nada más. Ya no lo pasen a decimales. Ya. Entonces, con esos dos ejemplos, ¿alguna duda, alguna consulta? Analícenlo bien, mírenlo, vean que se hace siempre lo mismo, el mismo procedimiento. Y en los dos ejemplos me faltaba la hipotenusa. En los dos ejemplos. Ahora vamos a hacer ejemplos cuando me falte un cateto, ¿ya? Que ahí es un poquito diferente. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Dudas, consultas? Profe, Puede siempre ser. elevado a 2. ¿O por qué es 2 elevado a 2? Porque da dos valores, ¿usted o no? No, ¿por qué elevado a 2? Porque la fórmula de Pitágoras es así. Siempre va a estar elevado a 2. Siempre.
Eso ya viene establecido, ya por si acaso. Voy a hacer los ejercicios para este lado. Sí, para que no... Por ejemplo, los de allá le va con... Ya, vamos a hacer otro. El mismo procedimiento, pero ahora vamos a calcular un cateto. ¿Ya? Entonces dice, hallar la medida en centímetros del cateto desconocido de un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa mide 10 centímetros y el cateto conocido mide 8. Entonces me piden encontrar ese valor. Ahora, recuerden que este teorema de Pitágoras, se aplica solamente para triángulos rectángulos. Si el ejercicio no lo dice, o si la figura o el dibujo no me hace un cuadradito o no me muestra un ángulo recto, yo no puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. Ya. Entonces, el teorema de Pitágoras lo coloqué acá. Recuerden que es hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Bien, acá la hipotenusa es 10. El cateto es 8 y el otro cateto es B. Entonces, voy a escribir de nuevo aquí el teorema. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Entonces voy reemplazando los valores que me están dando la figura. La hipotenusa es 10. Entonces me va a quedar 10 al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado, aquí voy a colocar el 8, 8 al cuadrado, más el b al cuadrado. Entonces, cuando ya hice el reemplazo, empiezo a calcular las potencias. 10 al cuadrado es 100, 8 al cuadrado, 64, más b al cuadrado. Ya, entonces aquí me quedó un poquito diferente a lo que teníamos anteriormente. Entonces, como yo tengo que encontrar el valor del de b, yo tengo que sacar ese 64 de ahí. Lo tengo que sacar, mover, para que me quede la incógnita sola, como una ecuación. Entonces, el 64, como está sumando, como está positivo, va a pasar restando hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo. Y ahora sí me quedó el b cuadrado solito. Entonces, ¿ahora qué me queda por hacer? Resolver la resta. 100 menos 64, eso me da 36. Y aquí ya llegué a ese punto, que es ese, que es el de acá. Entonces, yo, ¿cómo elimino ese cuadrado? ¿Cómo elimino ese cuadrado? Para encontrar el valor de b. ¿Cómo puedo eliminar ese cuadrado que está ahí? Poniendo el 36 en raíz cuadrada. Perfecto. Yo aquí, cuando ya llego a este punto, aplico la raíz cuadrada. Entonces me va a quedar la raíz cuadrada de 36 y ese resultado va a ser igual a b, al cateto que me falta. ¿Y la raíz de 36 se puede calcular? 6. 6. Perfecto. Y ahí encontramos el valor del cateto. 6. 6 centímetros. Si se fijan, en el ejemplo anterior, cuando me faltaba la hipotenusa, era más directo. Era más directo. Pero cuando me falta un cateto, hay que hacer esa resta que está aquí. ¿Ya? Cuando me falta la hipotenusa es más directo. Pero cuando me falta un cateto, hay que hacer esa resta
que se hizo acá. Y siempre va a ser así. ¿Ya? Siempre va a ser así. Vamos a hacer el otro, para que vean que es el mismo procedimiento cuando me falta un cateto. Entonces aquí me falta el cateto C. Aquí tengo el valor de la hipotenusa, que es 17, y el valor del otro cateto, que es 15. Entonces me piden encontrar el valor C. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces, lo que tengo que hacer yo acá es reemplazar en la fórmula los datos que tengo. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, como el 17 es la hipotenusa, me va a quedar 17 al cuadrado igual a 15 al cuadrado más C al cuadrado, que es el cateto que yo quiero conocer. Y acá, cuando ya llego a este punto, solamente tengo que empezar a calcular las potencias. 17 al cuadrado es 289. 289. 15 al cuadrado es 225 más C al cuadrado. Entonces, voy en este punto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Cuando ya llegué acá. ¿Cuál es el siguiente paso para encontrar el valor de C? Hay que sumar. Hay que sumar. ¿Qué tengo que sumar? Aquí hay que traspasar el 25 al lado del 289, con el signo contrario, ¿o no? Entonces no voy a tener que sumar, voy a tener que restar. Restar. Eso, bien. Como yo tengo que dejar la incógnita sola, el 225 va a pasar con la operación contraria, que sería la resta. Y entonces, ¿ahora qué me queda por hacer? Resolver esa resta, que me da 225, me da 64, ¿no? 64. Bien. Ya estoy por finalizar. ¿Y cómo elimino ese cuadrado? Pasando el 64 a la raíz cuadrada. Perfecto. Cuando ya llego a este punto, yo aplico raíz cuadrada y me queda la raíz cuadrada de 64, que va a ser igual a C, el cateto que yo quiero conocer. ¿Y esa raíz se puede calcular? ¿Y esa raíz se puede calcular? 8, perfecto. La raíz de 64 es 8. Y ahí encontré el valor del cateto que me falta. 8 metros. Ya. Entonces, analicen bien la resolución de estos ejercicios, o mejor dicho, la aplicación del teorema de Pitágoras. Vean el procedimiento de cuando me falta un cateto y cuando me falta la hipotenusa. Entonces, cuando me falta un cateto, como en estos dos ejemplos, siempre va a haber una resta. Siempre va a haber una resta. Pero cuando me falta la hipotenusa, simplemente se hace con la suma de los catetos. ¿Ya? Entonces, con la hipotenusa, el procedimiento es un poquito diferente. Y cuando me faltan los catetos, hay una resta entre medio. Ya, de los 4 ejemplos que hicimos de Pitágoras, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Dudas, consultas? Entonces, con este teorema,
yo puedo encontrar la medida de un lado de un triángulo, si es que no está, ¿ya? Pero necesito los otros dos, las otras dos medidas, para calcular la tercera, ¿ya? La tercera medida de un triángulo rectángulo. ¿Dudas, consultas? Si no, paso al siguiente. ¿No? ¿No hay No. nada? Bien. Ya, vamos a hacer esto ahora con el teorema de Pitágoras. Dice, si nos situamos a 150 metros de distancia de un rascacielos, la visual al extremo superior del mismo recorre un total de 250 metros. ¿Cuál es la altura total del rascacielos? Bien, entonces me preguntan por esa H. Entonces, si se fijan, aquí se formó un triángulo rectángulo. Ahí, rectángulo. Entonces yo tengo que primero identificar cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. En este caso, ¿cuál es la hipotenusa? 150. ¿La altura o 250? ¿La altura o los 250? No, los 150. Los 150 dicen por acá. Aquí dicen la altura. Entonces, recordar que la hipotenusa está opuesta al ángulo de 90 grados. Siempre va a estar en el lado contrario de donde está el ángulo de 90 grados. Si aquí está el ángulo de 90 grados, ¿cuál sería su lado opuesto? 250. Y ahí está la hipotenusa. Así se encuentra la hipotenusa. ¿Ya? Entonces ustedes primero fíjense bien dónde está el ángulo de 90 grados. Donde esté ese cuadradito, significa que ahí está el ángulo de 90. Entonces el lado opuesto va a ser la hipotenusa, siempre. Como ya encontré la hipotenusa, estos dos va a ser el cateto, o los catetos. Entonces aquí aplico Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces aquí yo empiezo a reemplazar los valores. Aquí voy a colocar 250 al cuadrado igual a cateto al cuadrado, o sea, 150 al cuadrado más h al cuadrado, porque es el h que me falta. Ya hice el reemplazo. El siguiente paso es calcular estas potencias. Como son números muy grandes, vamos a usar la calculadora. 250 al cuadrado es 62.500. Sí, es demasiado. 62.500. Y el 150 al cuadrado, 22.500. 22.500 más h al cuadrado. Bien, ya hice el cálculo de las potencias. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Cuando ya llego a este punto, Pasar el 22.500 al lado contrario con el signo contrario. perfecto. Como yo tengo que dejar el h solito, la incógnita sola, ese 22.500 que está sumando va a pasar restando hacia el lado izquierdo. Menos 22.500 y eso va a ser igual a h al cuadrado. Entonces me queda resolver esa resta y me va a dar 40.000 igual a h al cuadrado. Ya, pasé el 22.500 restando, resolví la resta y ahora ¿qué hago? Poner el 40.000 en la raíz cuadrada. Perfecto.
Para eliminar ese cuadrado, yo aplico la raíz cuadrada. Y me queda la raíz cuadrada de 40.000. Y eso va a ser igual a h. 40.000 tendrá raíz, ¿sí? 400. 200. ¿Ah? 200. Sí, 200. 200, sí. Ya, entonces la raíz cuadrada de 40.000 es 200. Entonces voy a escribir acá. Igual a h. Entonces, ¿cuál es la altura total del rascacielos? La altura total es de 200 metros. ¿Ya? El de acá se lo voy a dejar como ahí, como tarea para que practiquen. ¿Ya? Como práctica. Pero es el mismo procedimiento. Si se fijan, aquí se forma un triángulo. Aquí están 90 grados. Entonces ahí ustedes tienen que identificar la hipotenusa y los catetos. Y aplicar Pitágoras. ¿Mm? Bien. Vuelvo a repetir. Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Dudas, consultas sobre el teorema de Pitágoras? No, ¿No? Ya. Esto tiene que quedar claro porque después vamos a, o sea, hoy día, en un ratito más, les voy a pasar el teorema de Euclides. Entonces después tienen que vincular los dos a un ejercicio. Entonces esto tiene que quedar claro, sí o sí. Ya, entonces en un triángulo rectángulo yo puedo saber la medida del cateto que me falta o la medida de la hipotenusa del triángulo. ¿Ya? Pero sí o sí tengo que saber dos datos de ese triángulo. Sí o sí yo tengo que saber dos datos de ese triángulo para calcular el tercero. ¿Ya? Si no, no podría aplicar Pitágoras. Avanzo entonces. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. El famoso teorema de Euclides. ¿Ya? Entonces aquí dice que en todo triángulo rectángulo, la altura correspondiente a la hipotenusa divide el triángulo en dos triángulos que son semejantes entre sí y semejantes al triángulo original. En otras palabras, el triángulo ABC, que es rectángulo en C, o sea, aquí está el 90 grados, con CD, ese trazo que está ahí, es perpendicular al trazo AB, o sea, aquí forma 90 grados, y si forma 90 grados hacia acá, también forma 90 grados hacia acá. CD va a ser HC. ¿Y qué es HC? HC, así se denota la altura. Y además, P y Q corresponden a las medidas de las proyecciones perpendiculares de los catetos sobre la hipotenusa, cuyas medidas son A y B respectivamente. ¿Ya? Bien, de este triángulo van a salir como tres fórmulas. Tres fórmulas van a salir de este triángulo rectángulo, que son una referente a la altura y otra referente a los catetos. Empezamos con la altura. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la medida de la altura correspondiente a la hipotenusa es igual al producto de la medida de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Entonces la altura al cuadrado va a ser igual a P y Q. Entonces aquí está el triángulo. ¿Y quién va a ser P y Q? P y Q son los valores que
tiene los trazos de la base. De aquí hacia allá mide P y de aquí hacia allá mide Q. Entonces, esta altura, HC al cuadrado, va a ser igual al producto de estos dos lados. Aquí le voy a hacer un ejemplo, lo voy a inventar ahora. Aquí A, B y C. Aquí voy a trazar la altura. La altura, este va a ser el HC. Y aquí le voy a colocar valores 9 y 4. Entonces, si yo quiero conocer la altura, porque necesito calcular el área de este triángulo, ¿qué tengo que hacer? Aplicar este teorema o esta fórmula. ¿Y qué me dice esta fórmula? Que la altura al cuadrado va a ser igual al producto de P y de Q, o sea, de estos dos valores. O sea, HC al cuadrado, o sea, la altura, va a ser igual ¿a quién? A 9 por 4. Realizo el producto, 9 por 4 me da 36. ¿Y cómo elimino ese cuadrado? Como lo hacía anteriormente, aplicando raíz cuadrada. Entonces, la altura de este triángulo va a ser la raíz de 36. O sea, 6. Entonces, esa altura mide 6 centímetros. Así se aplica este teorema de Euclides referente a la altura. Referente a la altura. Y ahora fíjense bien. Yo podría calcular el área de este triángulo. Sí, podría. ¿Por qué? Porque conozco la base y conozco la altura. Y el área de cualquier triángulo es base por altura dividido en 2. O sea, va a ser la base, ¿cuánto mide la base? Mide 13, la altura mide 6 y eso lo divido en 2. Y eso me da un valor de, simplifico ahí, me da 39. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber la altura de un triángulo rectángulo, yo puedo aplicar esta propiedad. ¿Dudas con ese ejemplo? ¿Dudas, consultas de cómo se aplica esta propiedad o este teorema? Si ese, por ejemplo, ese 9 está en la esquina, o se puede hacer. ¿Sí está acá? Por ejemplo, ese 9 está en una de las esquinas. Allá. Por ejemplo, ahí. Ahí aplicaría otra cosa. ¿Dudas, consultas con ese ejemplo? Vamos a trabajar con el mismo, pero se lo voy a hacer de diferente manera, se lo voy a plantear diferente. Trabajemos en el supuesto que yo les pido calcular el área de ese triángulo. El área de ese triángulo. Y yo le doy solamente esos dos datos. Esos dos datos, nada más. Le doy el valor de la altura y le doy el valor de ese cateto que está ahí. Entonces, para calcular la altura, o sea, el área, yo necesito saber cuánto vale este lado. Ese lado. Entonces, ¿qué fórmula yo aplico? Como yo tengo la altura y tengo el valor de las proyecciones de los catetos, yo puedo aplicar eso. ¿Y cómo me va a quedar eso?
h al cuadrado va a ser igual a P por Q. ¿Quién sería el HC? La altura sería 6. 6 al cuadrado va a ser igual a, pongámosle aquí, 4 por X. Por X. Porque el X es el valor que yo no conozco de ese lado. 6 al cuadrado es 36. Y aquí me queda 4 por X. Si yo quiero encontrar el valor de X, este 4 lo tengo que sacar de aquí. Y si el 4 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y ahí encontré el valor de X. Entonces ahí sería 9. Porque es un 4. Ahí. Entonces, este teorema, ¿para qué lo puedo ocupar? Lo puedo ocupar para calcular la altura, si es que me dan estos dos valores de acá abajito, o también lo puedo ocupar para yo conocer las proyecciones de los catetos. O sea, si me dan la altura y me dan un valor de ese cateto, yo puedo conocer el valor del cateto de al lado. O si me dan el valor de estos dos catetos, yo puedo conocer la altura. Y si yo conozco este valor de acá, el valor de acá y el valor de aquí arriba, yo puedo calcular el área, porque es base por altura dividido en 2. ¿Ya? Así se aplica este teorema. El segundo, que este se aplica muy poco, ¿no? Se aplica muy poco, pero igual lo deben de saber, que dice que ese cateto al cuadrado, voy a borrar lo que tengo aquí marcado, ahí sí. Ese cateto al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A la distancia, o mejor dicho, a la hipotenusa por el P. O sea, ese cuadrado, ese cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa por la distancia que hay de aquí, desde la altura, hacia el P. Y lo mismo para el otro cateto. Este cateto al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A la hipotenusa, a la distancia de la hipotenusa completa, por la distancia de la altura, desde la altura hacia el A, que sería el Q. ¿Ya? Son muy parecidas estas dos fórmulas, aunque se aplican muy poco, pero es necesario que las sepan. Bien, ahora vamos a hacer ejemplos de esto, ¿ya? Para que puedan lograr realizar la pregunta esencial. Entonces tenemos dos ejemplos en el cual me piden calcular el área del triángulo. El área del triángulo. Todos estos ejercicios son muy parecidos a la pregunta esencial, así que mucho ojo a esta parte. Veamos, dice en la figura el triángulo ABC es rectángulo en C, o sea que hay 90 grados. Perfecto. Ya sabemos que HC, o sea, la altura, mide 12 centímetros. O sea, esto mide 12. Mide 12. Y DB mide 9. ¿Cuál es el valor del área del triángulo ABC? ABC. O sea, yo quiero saber el área de todo este triángulo. Tengo la altura, tengo el valor de la proyección de ese cateto. ¿Cómo puedo calcular la altura? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo puedo calcular el área que sea, el área de ese triángulo? Solamente con esos dos datos. Entonces, acá viene el teorema de Euclides. ¿Por qué? Porque si yo conozco ese dato de aquí, yo estoy al otro lado, porque yo puedo calcular el área, porque es base
por altura dividido en 2. Recuerden que el área es base por altura dividido en 2 para cualquier triángulo. Entonces, ¿qué me falta por hacer a mí? Conocer el valor de Q. ¿Y cómo yo puedo conocer ese valor? Aplicando el teorema de Euclides, en el que dice que la altura al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A P por Q. Y empiezo. La altura, ¿cuánto mide? Mide 12 centímetros. Entonces me va a quedar 12 al cuadrado. Igual. ¿Cuánto vale P? Vale 9. Y Q no lo conozco. Ya, y aquí me queda como una ecuación bien sencilla. Primero resuelvo la potencia. 12 al cuadrado es 144. Y aquí me queda 9 por Q. Si yo quiero encontrar el valor de Q, yo tengo que sacar ese 9 de ahí. Entonces, me va a quedar 144 dividido en 9. Y ese va a ser el valor de Q. No sé si me da exacto. 16. Sí, me da exacto. Y eso me da 16. Entonces, ese Q mide 16. Y con eso ya estoy listo. Con eso ya puedo calcular el área. ¿Por qué? En total, ¿cuánto mide la base? Mide 25, porque es la suma del 16 y del 9. ¿Cuánto mide la altura? 12. Y ya estoy listo para calcular el área. Entonces, el área va a ser base, que es 25, por altura, que es 12, dividido en 2. Y aquí a calcular solamente. Me queda, si yo simplifico, 25 por 12, me da 300. Hola, hola. Y 300 dividido en 2 me da 150 centímetros cuadrados. Ya, quiero que analicen entonces el ejemplo que está acá, que analicen los pasos, analicen el por qué yo saqué el valor de ahí, por qué apliqué, ¿cómo se llama? Apliqué el teorema de Euclides y no apliqué el teorema de Pitágoras. Analicen todo eso. Y después me dicen si tienen alguna duda o consulta. ¿Alguna duda, alguna consulta? Todos estos ejercicios, ejemplo estos dos, son muy parecidos a la pregunta esencial. No, solamente uno, hay que elegir uno. Ahí usted elige el más fácil para usted. Pero yo escuché que en los distintos, en los tres le piden calcular distintas cosas. Le piden calcular el área, no le piden calcular el perímetro. Ya. El ejemplo número 2, aquí hay que aplicar todo lo que ustedes ya saben. Aplicar teorema de Pitágoras y teorema de Euclides. Ya, entonces vamos a empezar. Dice, en el triángulo ABC, rectángulo en A, o sea, aquí hay un ángulo de 90 grados, dice que el trazo CD, o sea, ese trazo es perpendicular, eso significa perpendicular, o sea, forma un ángulo de 90 grados, con el trazo AD. Entonces, si aquí hay 90 grados, en este lado también hay 90 grados, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el valor del perímetro del triángulo?
Ya, entonces, como me piden el perímetro es la suma de todos los lados. De todos los lados del triángulo. De ahí, de allá y de acá. Pero si se fijan, me dan solamente dos datos. Dos datos. Nada más que dos datos. Y yo tengo que conocer ese, el de acá. Esos dos de acá. Entonces, lo que voy a hacer primero es aplicar el teorema de Pitágoras. Y la pregunta es, ¿por qué lo voy a aplicar? Para yo conocer ese cateto que está ahí. Me voy a olvidar de esa parte de acá del triángulo. Me voy a olvidar un poquito. Y me voy a quedar con eso nomás. Con ese triángulo que está ahí. Si se fijan, como aquí tengo un ángulo de 90 grados, el de acá va a ser la hipotenusa y este va a ser el cateto. Entonces yo voy a calcular ese cateto de acá. Y eso se hace con Pitágoras. Entonces, Pitágoras, ¿qué me dice? Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y empiezo a reemplazar los valores. Entonces aquí me va a quedar, aquí la hipotenusa va a ser 13. Recuerden que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces aquí va a ser 13 al cuadrado igual a 12 al cuadrado más el valor que yo desconozco, le voy a colocar x al cuadrado. Ya, empiezo a calcular entonces. 13 al cuadrado es 169, 12 al cuadrado es 144, y aquí me queda x al cuadrado. Como yo quiero conocer el valor de un cateto, tengo que hacer una resta. Entonces, ese 144 lo voy a sacar de acá, para dejar el x solito. Entonces me va a quedar 169 menos 144 igual a x al cuadrado. Esa recta me da 25. Y cuando ya llegué a este punto, ustedes saben que va a eliminar ese cuadrado. Sí o sí tengo que dar la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Ya. Entonces, voy a volver al dibujo original. Y ya encontré el valor de ese cateto que está ahí, que mide 5. Mide 5. Y ahora la pregunta es, ¿por qué calculé ese valor? ¿De qué me sirve haber calculado eso? ¿De qué me sirve haber calculado eso? Porque al sumar todos sus lados me daría el valor del perímetro. ¿Ya? Pero el valor del perímetro es del triángulo ABC, de todo eso. De todo ese triángulo. O sea, ese 5 yo no lo voy a tener que sumar. ¿De qué me habrá servido haber calculado ese 5, ese cateto? ¿Cómo yo puedo ocupar ahora esa información que tengo ahora ahí? Ya, y aquí viene lo interesante. Aquí viene lo interesante. Aquí yo puedo aplicar Euclides. Euclides. ¿Por qué? Den vuelta ese triángulo. Den vuelta ese triángulo. Pongan ese lado que está aquí, ese largo, como la base. Entonces, este va a ser la altura. Este va a ser la altura. Este va a ser el P y este va a ser el Q. O como a través como ustedes quieran. Entonces, si yo conozco la altura y conozco P, yo puedo conocer Q. Entonces,
aquí aplico Euclides nuevamente. Me va a quedar altura al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? A P por Q. Pero yo sé cuánto vale la altura, que la calculé recién, que va a ser el valor de 5. ¿Cuánto mide P? Puede ser cualquiera de los dos, da lo mismo. 12, honores. 12. Y Q es el lado que yo no conozco, que es el que está ahí. Ya, pues, entonces empiezo. Y ahí voy a encontrar el valor de Q. 5 al cuadrado, 25. Y me queda 12Q. Y este 12, como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y me va a quedar así. 25 dividido en 12. Entonces, en vez de colocar Q, yo ya conozco ese valor, que mide 25 dividido en 12. Ya eso me da decimales, por si acaso. Fíjense lo que tengo ahora. Conozco todo ese lado. Todo ese lado. Conozco todo ese lado. Me falta simplemente el de acá. ¿Y cómo puedo encontrar el valor de ese cateto si conozco la hipotenusa y conozco el valor de ese cateto? ¿Cómo lo podría hacer? ¿Cómo lo podría hacer ahora? Ya conozco el valor de esa hipotenusa. Todo eso. Yo sé cuánto vale. Vale 12 más el 25 doceavo. Este cateto mide 13 y me falta calcular el de acá, ese cateto. ¿Cómo yo lo puedo obtener? ¿Cómo puedo obtener ese valor? Entonces aquí tengo dos opciones para calcular ese valor que me falta para encontrar el perímetro. El primero, la primera opción es aplicar Pitágoras para el triángulo chiquitito. Fíjense bien. Aquí tengo 90 grados, tengo el valor de un cateto, tengo el valor del otro cateto y me falta la hipotenusa. Aquí le voy a colocar C, la hipotenusa. Y ahí yo encuentro el valor de ese cateto. Esa es una opción, ¿ya? La otra opción es trabajar como el triángulo grande. Es decir, voy a borrar ahí. Entonces, yo conozco ya todo este valor, que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Conozco el valor de ese cateto. Me va a faltar el valor de ese cateto. Y ahí también puedo aplicar Pitágoras. Entonces, de dos formas yo puedo encontrar ese valor que me falta. Entonces ahí eligen ustedes cómo calcular el valor que me falta. Ahora, yo lo voy a hacer con el triángulo chiquitito. Yo no sé cuánto me va a dar, porque ahí hay una fracción. Entonces, vamos a ver qué nota. ¿Ya? Entonces aquí voy a calcular ese valor, C. Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿qué dice? C al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. La hipotenusa no la conozco, que va a ser C al cuadrado. El cateto al cuadrado va a ser 5 al cuadrado. Y el otro va a ser, ¿cuánto es 25 dividido en 12? ¿Eh? ¿Cuántos decimales da? No, muchos, ya. Entonces lo voy a dejar así nomás. 25 dividido en 12 al cuadrado. Empezamos entonces. 5 al cuadrado es 25. 25 al cuadrado, ¿cuánto es? Ah, un valor.
gigantesco. 625. 625. Y 2 al cuadrado es 144. Ya, entonces, ya, voy a terminar este ejercicio. Espérenme. 625, Ya. 625 Ya. dividido en 144. Ya, súmale 25. ¿Ese? Sí, más 25. 25. Ya, me da 29,34. Ponemos 29,34. Ya, a resolver la suma con calculadora, ¿ya? Y después tengo que aplicar la raíz cuadrada a ese valor. ¿Ya? Y a mí me va a dar decimales. Y ahí con ese valor yo encuentro ese cateto, que va a ser la raíz de 29,34. Y ahora, como ya conozco todos los valores, tendría que sumar eso, eso y todo eso, y obtengo el perímetro. Ahora, en la pregunta esencial no le va a salir raíz así inexacta, va a ser todo un número exacto por si acaso, ¿ya? Para que no se asuste. Pero hay que seguir un orden, ubicar bien los datos que nos dan para yo poder aplicar el teorema de Pitágoras o Euclides. Voy a presentar la pregunta esencial y quiero que se fijen en algunas cosas. En el primero, me dan el valor de 15, que es el BC, y 9, el DB. Y me piden calcular el perímetro del triángulo ABC. Entonces, quiero que me escuchen bien en esta parte. Si yo quiero hacer este ejercicio, yo tengo que obtener ese valor y ese valor para calcular el perímetro. Recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, ¿cómo empiezo a trabajar esto? Con el teorema de Pitágoras, yo puedo encontrar ese valor. ¿Por qué? Porque si yo trabajo solamente con ese triángulo chiquitito, tengo el cateto, tengo la hipotenusa, me va a faltar ese cateto. Y eso se hace con Pitágoras. Y aquí yo voy a encontrar ese valor. Ya. Ahora bien, si ya encontré ese valor, le voy a colocar, no sé, cualquier número, por si acaso, ya, le voy a colocar 10, por supuesto. Ese 10 va a ser la altura. Va a ser la altura. Y si yo tengo la altura, yo puedo conocer ese. Recuerden que la altura al cuadrado va a ser igual a P por Q. Entonces yo puedo encontrar ese valor. Y con Euclides voy a encontrar el valor que me falta acá. Entonces voy a tener ese dato de acá, esa distancia de ahí, ese, y me va a faltar el de acá. Y aquí nuevamente aplico Pitágoras. ¿Por qué? Porque voy a tener la hipotenusa, todo ese valor, voy a tener un cateto y me va a faltar el otro cateto. El de acá, si ustedes eligen el de acá, tienen el área. Y me dan el valor del AD. O sea, este mide 3. El AC mide 5. Y me piden calcular el área del triángulo ABC. Fíjense bien, aquí hay un triángulo rectángulo. Entonces, con Pitágoras, yo puedo conocer el HC, ese que está ahí. Con Pitágoras. Aplico Pitágoras y me va a dar un valor exacto acá. Ahora, como ya voy a conocer la altura, esa altura ya la voy a conocer con Pitágoras, con Euclides yo puedo conocer ese valor que me falta. Porque voy a conocer la altura y conozco el P o el Q. Entonces me faltaría encontrar el P. Y si yo encuentro el P, ya estaría al otro lado. ¿Por qué? Porque el área es base por altura dividido en 2.
Entonces, en palabras simples, este de aquí es el más corto. ¿Ya? Y este de acá es parecido al de acá. Así que mucho ojo al resolver los ejercicios. Háganlo con paciencia,